Voy a iniciar a grabar la clase. Entonces, bueno, la vez pasada habíamos quedado con un pequeñito, digamos, una pequeña parte que tenemos que contemplar, que es del módulo 4, que es los roles en la negociación, y luego vamos a dar paso al módulo 5. Y la próxima clase vamos a dar clase al módulo 6. Por ahí vi que en la página, en el grupo, perdón, de WhatsApp se ha dicho de que de realizar digamos, como si esta semana fuera la semana final, pero les quería comentar que efectivamente, como hay muchas personas que todavía falta, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a dar esta clase hoy y el otro jueves voy a dar otra clase y no vamos a cerrar el curso de esta semana, sino que vamos a tener también la otra semana para ponernos al día. Bueno, esto no quiere decir que la idea sea que entonces hagamos toda la última semana o los últimos días, sino que estamos dando prácticamente esta semana lo que queda de lo que resta con el fin de semana hasta el otro viernes. El curso inicialmente estaba diseñado para que se acabara el día lunes, pero nosotros, pues dadas las solicitudes, digamos que vamos a ampliar el tiempo hasta el viernes. Igual yo también estaré como revisando y cualquier cosita que tengan, digamos, muchos compañeros me escriben como al interno, digamos, cuáles problemas se les presentan o que no han podido acceder. Entonces, ese tipo de inconvenientes me los pueden plantear a mí, bueno, y en lo posible a Adri o a Angie, que son las personas que nos están apoyando en la plataforma. Y digamos para tener en cuenta todos estos elementos, pero por ahora el curso, digamos, no lo vamos a terminar esta semana, sino la siguiente semana, y vamos a dar plazo hasta el día viernes de la siguiente semana para que nos pongamos al día. Ahora bien, respecto al módulo 4, en lo que habíamos quedado, básicamente eran los roles en la negociación. Y ahí se habla básicamente de 4 roles. Entonces se habla del rol hilo de la negociación, del rol radical, del rol analítico y del rol mediador. Eso también tiene mucho que ver y con todo como que el aterrizaje que le he dicho, porque a veces cuando hablábamos como que asumimos que los negociadores tienen que tener como solamente unas características o unas cualidades o que todas las negociaciones son iguales, y no, tiene que ver de lo mismo que abordamos en el tema 4 de cualidades, de características, de qué tipo de negociación, si es competitiva, ganar, perder, si es colaborativa, ganar, ganar, si es evitativa de perder, perder, si es acomodativa de perder, ganar. De la importancia de los asesores, de la preparación para la negociación. Y respecto a este rol, básicamente, pues el rol hilo de la negociación, digamos, lo que se dice es que en este tipo de rol, lo que se usa es un estilo de negociación de unión y guía. O sea, tal como lo indica su nombre, lo que se hace es que se busca que se aseguren conexiones fluidas durante la negociación y que con ello se anticipen los cambios y situaciones que puedan darse en la negociación colectiva. O sea, es como seguir el hilo, ¿no? Seguir la cuerda de alguna manera. Y puede pensarse que quien asume este rol de hilo de la negociación es como un marinero, digamos, este es un ejemplo, que puede estar navegando un mar complicado, pero digamos que logra anticipar, digamos, todos estos cambios de velocidad y dirección, y entonces como que va remando de manera, bueno, no sé, digamos el concepto, pero lo va haciendo de manera suave. Entonces, así hacemos como en el rol y lo de la negociación, y es que a medida que vamos viendo de pronto como los movimientos, lo que buscamos es asegurar conexiones fluidas durante la negociación, anticipando todos estos cambios y todas estas situaciones, y viendo ahí como la estrategia, como vamos remando, ¿no? Y digamos que este rol y lo de la negociación se caracteriza porque quien lleva la marcha o la ruta en torno a la negociación, pues efectivamente tiene que hacer parte de negociar. Y eso se constituye como un factor que es orgánico de la negociación, o sea, que es en sí mismo de la negociación, y donde se utiliza el diálogo como principal herramienta, ¿no? Entonces, por eso habla también de buscar o asegurar esas conexiones fluidas durante la negociación. También, como nos anticipamos de alguna manera a
a los movimientos del otro, pues sabemos para dónde vamos o lo intuimos e incluso si tenemos que tomar pues decisiones precipitadas o muy rápidas, digamos que no están previstas, vamos también a asumir una posición y realizar acciones que mantienen la negociación en curso, o sea que no la va a afectar de alguna manera. Asimismo, digamos que se dice que es transversal porque, o sea, como es el hilo se va dando durante todo el movimiento, durante toda la etapa o el proceso de la negociación y se hace con el objetivo de mantener, digamos, la cohesión de todo ese proceso de negociación que empieza a darse desde la planeación misma del pliego hasta que se dé un acuerdo o un desacuerdo. Entonces, o sea, se busca sí, que el proceso responda a un rol dinámico y dado que este hilo conductor asegura un enlace de todo lo que encierra la negociación, por eso también se habla que es transversal, el rol hilo se desarrolla pues conociendo ampliamente, digamos, todo, y eso implica conocer cuáles son las peticiones, cuáles son las etapas, cuáles son las formas de negociación, cuál es el procedimiento y uso del lenguaje que permiten conducir la negociación. Eso también se va tanteando en la medida que vamos negociando con el otro, entonces nos vamos dando cuenta cuál es el uso del lenguaje que permite que fluya la negociación. En ese mismo sentido, pues quien haga parte de este rol, pues tiene que tener grandes habilidades comunicativas, pero también sociales que permitan llevar el hilo de la discusión. Y se debe comprender que cada proceso es en cierto modo único, por lo que no cae en generalizar toda la estructura, o sea, generalizar todas las cosas, y no incurrir en configurarse en que solamente existe un patrón de comportamiento, sino que se analiza muy bien el paso a paso a seguir. O sea, qué etapa o qué movimiento voy a dar. Eso es como cuando estamos jugando ajedrez, ¿no? Para mantener, digamos, todo este hilo y la negociación de forma fluida. Eh, Entre las habilidades también, pues debe tener como astucia, o debe tener astucia, porque para poder llevar a cabo la negociación, como una estrategia o un elemento así como táctico de negociación que permita mantener el camino planeado por su parte, es decir, que no nos desviemos de lo que proyectamos y que no, y tampoco logremos desencaminar a la otra parte y digamos que posicionar la ruta de la negociación, en el sentido de que como que ambos cedamos de algún modo para llegar a estos objetivos. A su vez, quien desempeña este rol se encarga de materializar el sentido, lo que les digo, o sea, hacia dónde fluye, la cohesión, digamos, la unión, el desarrollo de las propuestas del pliego y la forma como se surtirá la negociación. Hay otro rol que es el segundo rol, que es el rol radical. Digamos que este segundo rol se utiliza o digamos que está dentro de lo que denominábamos anteriormente un estilo de negociación competitiva que está, digamos, entre las partes y que el objetivo obviamente es lograr el acuerdo. Entonces, como es radical, pues se va a utilizar un lenguaje que es firme, que es determinante, que es comprometido, que es fuerte, por decirlo así en términos castizos. Pero eso no implica, o sea, digamos, la firmeza tampoco no implica a veces, digamos, la grosería, ¿no? Eso también es como otra de las cosas que hemos mencionado a lo largo del módulo con aquello de los valores, de la honestidad, etcétera, pues efectivamente recoger y sintetizar las necesidades de los trabajadores y llevarlas a los espacios de negociación. Usualmente el rol radical pues es un líder natural y pues desde luego, como en la línea de lo que les estoy diciendo, pues está legitimado por la organización sindical. Asume unas posiciones iniciales que otra vez, como volviendo a lo que digo, pues que implica una posición fuerte inicial porque tiene una expectativa o prevé que va a obtener ventajas en la negociación. Entonces,
digamos que inicialmente, y por eso somos o estamos bajo un rol radical, se promueve un contexto que indica que no se está dispuesto a ceder inicialmente. O sea, aún así cuando lo quisiéramos o lo sepamos nosotros, lo que vamos a demostrar o vamos a, es que no estamos dispuestos a ceder inicialmente y por eso vamos a mantener una posición fuerte inicial con expectativas de obtener ventajas en la negociación a nuestro favor. Esto marca un punto a favor para la organización que demuestra una preparación y una postura del sindicato, porque pues se está actuando en torno a los intereses o a los objetivos que nosotros buscamos. Es, digamos que este rol radical es la parte fuerte de los roles y quien más demuestra sus emociones, digamos, tanto reales o fingidas. Entonces, digamos que en ambas partes, o sea, las respuestas, es lo que quiero decir, frente a las contrapropuestas, están enmarcadas en un contexto de emocionalidad. Y ese contexto de emocionalidad puede ser real o fingido. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a defender las posiciones de manera determinada. Entonces, por ejemplo, fingida, ¿a qué me refiero? O sea, podemos ceder, podemos nosotros saber que podemos ceder, pero como les digo, como inicialmente no vamos a demostrar eso, entonces vamos a fingir que no vamos a ceder. Eso también tiene que ver incluso como habla el lenguaje corporal del negociador durante la etapa. Eh, el rol radical es quien asume el rol de minimizar las oportunidades de conceder, en ese mismo sentido. O sea, minimiza o trata de controlar o disminuir las oportunidades de conceder y busca generar esa ilusión de que no hay unas opciones diferentes o unas alternativas viables diferentes a la propuesta planteada, pero no lo hace de forma impositiva, porque eso también sería caer en un error en el que incluso pues, se puede dar pie a la finalización de la negociación, sino que usted busca generar esa ilusión de que no hay opciones viables diferentes a las que planteamos, pero lo hacemos de manera argumentada y técnica. Entonces tratamos de exponer el por qué. Incluso pues cuando se habla de que fingimos, pues, o sea, argumentamos el por qué como para que se respeten nuestras posiciones. Es típico, digamos, en este rol que la principal razón se dé a través de los factores económicos, o sea, como que no estamos dispuestos a conceder tales cosas porque, pues, obviamente buscamos obtener el mayor provecho, el mayor beneficio. El negociador de tipo radical va a participar también en todas las etapas, pero, pero digamos que va o que suele participar en fases que son muy específicas de la negociación. Por ejemplo, cuando los temas económicos se tratan, o sea, esos temas como que son álgidos sobre los cuales no queremos ceder. Asimismo, suele darse bajo un estilo soviético, y ahí también de pronto la analogía con lo radical, y es, digamos, este estilo lo que contempla es que lo mío es mío y lo suyo es negociable. O sea, lo mío como que no estoy dispuesto a negociarlo, pero lo suyo es negociable. Y claro, vamos a darlo bajo ese estilo, pero lo vamos a hacer de una forma más flexible con el objetivo de que pues ojalá lo que se negocie sea lo de los demás, es decir, la de la otra parte y de pronto que no nos toquen a nosotros elementos que nos comprometan. Otro rol es el rol analítico y tiene que ver con que pues efectivamente al negociador analítico, que es el tercero, pues le gusta conocer todas las aristas del problema. Por eso es analítico, ¿no? Y por lo general, digamos, como conoce todas las aristas o todas las partes del problema, va a querer buscar soluciones basadas en ellas. Así sean múltiples soluciones, pero soluciones a cada uno de los resultados del análisis que ha realizado del problema. Entonces, el papel o el rol se centra en analizar y pensar mucho cada propuesta. Cada respuesta también, o sea, cada respuesta al problema, cada propuesta, por naturaleza tiene que ser un excelente oidor, así como tiene que leer y comprender lo que les estaba diciendo. Incluso no solamente el lenguaje verbal, sino el lenguaje corporal. Ahí se menciona en los videitos que realizamos que el lenguaje no verbal de los demás, eso tiene que ver con lo que les he mencionado del lenguaje no verbal,
y debe analizar cada posición del resto de los negociadores. Digamos que este tipo de rol, perdón, al ser analítico, pues tiene que indagar, o sea, tener como esas habilidades de indagar. ¿Para qué? Pues para analizar cada elemento. Tiene que también tener una escucha activa para, digamos, oír todas las posiciones y todo el contexto que ofrece el otro, e incluso buscando sobre ello de cómo se puede agarrar ahí para fortalecer, digamos, o las propuestas y las soluciones que se den en torno a ello. Debe ser creativo para lograr poner sobre la mesa de la negociación pues soluciones. O sea, aparte de que se analiza, pues digamos que también tiene que tener como un elemento de intuición o de prever, y es de soluciones que sean fácticas, ¿no? Debe conocer las técnicas de generación de ideas y basarse en que el ejercicio de su papel en la práctica exige un pensamiento creativo y un pensamiento estratégico. Debe particularmente centrarse en los intereses que se tiene y no en las posiciones que se asuman, ¿no? Porque digamos que acá los intereses giran en torno a cada una de las aristas del problema, como les dije. Analizar por qué hay, digamos, por qué por cada interés a veces hay varias posiciones posibles, digamos, de todas esas posiciones a veces hay varios intereses que pueden ser comunes y otros conflictivos. Eso lo hemos visto incluso entre nosotros mismos en los espacios, cuando algunos decimos como vayamos por unos mínimos, o sobre lo que no se ha cumplido que ya está, o sobre unos nuevos, o no se puede o no. Entonces, en ese rol lo que nosotros hacemos es, digamos, analizar que, digamos, por cada interés hay varias posiciones, y por cada posición hay varios intereses que pueden ser comunes, que otros pueden ser conflictivos. Pero lo que sí es cierto es que se tiene que tender a buscar esos fundamentos de las posiciones para lograr otras posiciones. O sea, cómo logramos de pronto desestructurar esa posición que tiene al buscar, digamos, los fundamentos de esas posiciones, y de pronto si lo agrupamos en otro, o identificamos los intereses, y pues cómo podemos manejar todo este tema. Se deben estudiar, digamos, el analítico también tiene que, como es analítico, nuevamente repito y perdón la redundancia, pues tiene que tener la capacidad de prever las consecuencias que implica la toma de decisiones, pero no solamente para la otra parte, sino incluso como para nosotros mismos. Entonces, digamos, esas consecuencias de las decisiones, y en esa medida, perdón, cuál es el impacto de esas decisiones que se toman. Asimismo, digamos, también tiene que tener una alta preparación tanto de sí mismo y del manejo de las emociones, y del manejo de las emociones, toda vez que pues está incluso analizando al otro, pero también tiene que tener un conocimiento, digamos, para lograr llevar a cabo análisis inmediatos, y por eso, digamos, como que eso caracteriza al rol analítico, y es que realice pues análisis que sean inmediatos, ¿no? ¿Qué más les podría decir de esa parte? Que tiene que conocer muy bien la posición que va a asumir, y también la de la contraparte. No se tiene que preocupar tanto por los detalles, sino por los elementos que se van a abordar en la negociación en sí, de ahí extraer como todo un análisis de las partes. No se da como un procedimiento a seguir, de pronto como en el hilo que se busca dar como esa continuidad, sino más bien que espera, digamos, que el otro le proponga, y va a cumplir el rol de escucha, de interlocutar cuando sea necesario, bueno, de analizar, digamos, a la otra parte. Y por último, está el rol mediador. Entonces, bueno, este rol, como su nombre lo indica, y valga la redundancia, pues busca es mediar. ¿Y qué es mediar? Es como crear, digamos, como unas metas o unos objetivos comunes, y en ese mismo sentido
yo creo que todo lo asociamos, o sea, como para que lo tengamos en cuenta, en el momento de un conflicto, que lo que buscamos cuando mediamos es buscar soluciones integradoras, o sea, buscar soluciones para ambas partes. Entonces, acá va a suceder lo mismo con este rol. Eh, digamos que es como ese negociador que va a establecer como un puente entre las partes y no se va a dejar influenciar así por un comentario o por las imposiciones del otro, sino que con, digamos, esa posición no es ni siquiera flexible, sino que es una posición que busca, como diría yo, alinear o articular las posiciones y a partir de ello buscar soluciones integradoras que converjan o que beneficien a ambas partes. Entre sus características, en este sí que es fundamental, dado que va a mediar, pues que sea un gran comunicador, pero a su vez que sea paciente para escuchar, digamos, a ambas partes, para que pueda interlocutar con ellos, que sepa escuchar, que tenga una mente abierta a todas las partes, a todas las ideas, que innove, que utilice métodos creativos. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de formular soluciones integradoras que no solamente mejoren o nos beneficien a nosotros, sino que sean soluciones beneficiosas e integradoras para ambas partes, es decir, también para el otro. Eh, digamos que ahí se menciona un término en los materiales y es como que siempre se trata de subyugar. Y digamos que este tema suena feo, este término, perdón, porque es como siempre trata como de dominar a las personas. Pero, digamos, no, o sea, lo que quiero es que lo veamos en el sentido de que este rol es capaz de interpretar cómo llega a su interlocutor. Entonces lo que está buscando es la forma de empatizar con él y obtener resultados y acuerdos que permanezcan en el tiempo. Otra de las virtudes es que va a dedicar mucho tiempo a la fase de la discusión y de esta manera lo que se busca es conocer mejor a la otra parte como negociador, sin olvidar nunca que somos profesionales. No nos vamos a ver, digamos, dentro de este rol influidos por impresiones personales y se va a utilizar la lógica por norma. Digamos que, y la lógica como bandera en el sentido de ser articuladora, buscar beneficios para las partes, de mediar, pero lo que quiero que tengamos en cuenta es que como estamos escuchando ambas partes y se supone, digamos, o sea, como que nos tenemos que desprender de toda esta imparcialidad o esas impresiones personales con el fin de que haya como una especie de neutralidad. Los rasgos que definen, digamos, al rol mediador es que se van a crear unas metas comunes, que era lo que ya les había dicho, y por ende, pues, se van a buscar soluciones integradoras. Entonces, dentro de las características básicamente que llevan a establecer como estos puentes, es que siempre busca la resolución de una situación conflictiva. Ya lo había asociado con eso al inicio. Cede porque sabe que puede aprovechar los efectos de la acomodación y convertirlo en una nueva negociación. O sea, en este caso sí se llega a ceder, pero se cede también con un objetivo, ¿no? Y es que sabemos que podemos aprovechar los efectos de que de pronto yo me acomodo, pero digamos que el otro también se acomode y busquemos soluciones integradoras. Se pueden tomar, digamos, básicamente dos caminos. Y es que, y por eso al principio le decía que lo de los roles también tiene mucho que ver con lo que vimos la vez pasada de los modelos y de las estrategias. Y en este caso, para el rol mediador, pues, digamos, se puede asumir un estilo un estilo de estrategia perder-ganar. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, es como acomodativa o flexible, lo que ya les he venido diciendo. Entonces, se puede adoptar como una posición dócil y conciliadora respecto a la otra parte, porque reconocemos que no vamos a obtener los resultados que deseamos a corto plazo, pero recuerden que en esta estrategia decíamos
que no por ello no quiere decir que, digamos, no tengamos como ambiciones o que en una próxima negociación no vayamos a abordar otros elementos. A veces es como si estuviéramos tanteando el terreno a través de esta estrategia perder-ganar, y es porque pues reconocemos que no vamos a obtener esos resultados en corto plazo. Sin embargo, y bueno, de ahí la importancia de este rol y de decir que, y que asume una posición perder-ganar, es manifestarles que se deja sobre la mesa sentada la posibilidad de que se va a seguir discutiendo en unos futuros espacios y que se va a lograr acordar los puntos a conciliar. O sea, que quedan ahí como en remojo, pero que los vamos a tener en cuenta. Pero también sobre esta parte del rol mediador, también podemos asumir una actitud relacionada más o menos, digamos, con la estrategia ganar-ganar. Entonces, sería, en este caso, sería una estrategia asertiva, se las hemos mencionado casi que en el desarrollo del curso, y es porque se da una especie de, o un ambiente, un espacio de cooperación entre las partes, ya que buscamos ceder, pero buscamos ganar-ganar, con el objetivo de que al sumar esas fuerzas de ambas partes resulten beneficiadas. Entonces, con esto se busca que las relaciones se mantengan a lo largo del tiempo. Finalmente, pues tener en cuenta, finalmente respecto al módulo 4, que negociar es un arte y que todos los perfiles son necesarios en un rol de negociación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los negociadores, al asumir un rol o desarrollar varios de estos que también se puede, digamos, está nutriendo el proceso de negociación desde la postura. Permite surtir esa negociación de una forma plural y en especial, digamos que esto es fundamental para que el sindicato pueda darse o incluso si tiene que darse, adaptarse o cambiar en el transcurso de la negociación. De igual forma, pues cada persona que es miembro del equipo de negociación debe tener claro cuáles son esos roles de la negociación. También debe aprender a identificarlos sobre los otros y en específico con respecto al rol que va a asumir, entendiendo qué tipo de comportamientos va a tener, digamos, si lo que ya les he hablado, si la posición es flexible, si de pronto es radical, es un poquito una posición más dura, si de pronto convergen, digamos, posiciones, entonces hay como posiciones mixtas. Y además debe tener claro acerca de, por ejemplo, en qué momentos se puede ser bondadoso y en qué momentos no. Eh, Como negociar también es un arte, eso también implica que debemos identificar los roles para definir las responsabilidades. Entonces, el papel de la organización sindical, cuando escoge quiénes serán sus negociadores, también debe ser identificar cuáles son las cualidades de los negociadores, cuáles son, y efectivamente incluso debe, o sea, para mí, digamos, la selección de esos negociadores, pues tiene que darse en base o con base a todos estos elementos, y es cuáles son sus cualidades, cuáles son sus capacidades, qué tipo de personalidad tiene y observar y analizar efectivamente que los negociadores pues estén lo suficientemente motivados para asumir, digamos, las responsabilidades de las negociaciones. Eh, es Disculpe, importante, Jorge. dime, Jorge, sí, esto, pues justamente eso se estaba pensando y lo más idóneo que hay es un curso que se llama, o eso es una capacitación que se llama inteligencia emocional. muy Inclusive en bien, la universidad, yo tenía en la universidad de recibir esto, una materia que llama eso, inteligencia emocional, y lo daba un psicólogo, en el cual pues comenzaba durante pues, lo que se vio del curso a identificar cuál era mi rol como persona, qué tipo de personalidad tengo, cuáles eran mis fortalezas y cuáles eran mis oportunidades de mejora. Entonces, para el tema, como usted menciona, de escoger o saber qué persona tiene cierto perfil, yo creo que lo más adecuado y lo más idóneo es retomar o tomar un curso de estos, porque eso la iba a identificar, pues obviamente, todo un panorama, y es una persona calificada, un psicólogo es una persona calificada en determinar cuál es la personalidad de cada persona y en dónde puede ser fuerte y aportar pues desde una forma más objetiva y no subjetiva, porque da la razón, digamos, en que cuando no se tiene como un resultado o no es medible la personalidad de alguien, puede no llegar a no ser tan preciso en eso y equivocarse en una eventual distribución de los roles.
Entonces, en ese orden de ideas, pues sí sería muy importante que para escoger los negociadores haya un pool amplio de personas con muchas habilidades, con el conocimiento, pero que obviamente hayamos apalancados de esta competencia que es muy fundamental para ser más objetivos. Es decir, por ejemplo, acá están las personas que, digamos, aquí tenemos 3 o 4 posibles conciliadores que cumplieron, que según el análisis psicológico que se les hizo y toda la preparación, cumplen con este perfil, ¿sí? Y así para cada Ajá, rol distinto. pero, por ejemplo, ahí tenemos, digamos, claro, efectivamente analizar todo eso, pero, digamos, cada perfil para cada rol, ¿no? Porque podemos incluso que uno asuma varios roles o que uno un rol, otro, pero lo que usted dice, sí, de pronto si necesitamos para el caso, digamos, identificar esas cualidades que nos sirven, por ejemplo, para el rol mediador y etcétera, si lo que estamos buscando de pronto es un rol radical o mantener el hilo de la negociación. Y efectivamente estoy de acuerdo completamente con usted y eso tiene que ver mucho, no sé si lo han escuchado, pero incluso dentro de los recursos humanos se habla mucho hoy en día, y es que el tema o sea, inteligencia emocional, bueno, es un tema complejo, pero incluso digamos que dentro de los recursos humanos hoy se pide eso, y digamos, cómo eso tiene que ver con otro término que es muy importante y es que hoy en día ha cobrado mucha importancia y son las habilidades blandas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de habilidades blandas, digamos que hablamos de ese tipo usted mencionaba el concepto de habilidades, entonces quiero señalar como habilidades blandas en el sentido de que se busca, digamos, como contemplar aquellas habilidades que permiten a las personas relacionarse con otros, de tener capacidad de escucha, de compartir la información, de liderar o conducir, de empatizar, de trabajar colaborativamente, por en ese sentido de escuchar, digamos, las posturas del sindicato, luego las que se recogen, de llevarlas todas y ese tema, por ejemplo, de las habilidades, pues tiene en cuenta todos estos elementos, o sea, si hay trabajo en equipo, si hay comunicación asertiva, hablamos de asertividad por eso mismo, si hay liderazgo, si hay empatía, cuál es la capacidad para resolver problemas, incluso, por ejemplo, en algún caso, si necesitamos atención al detalle, en otro no hablábamos de atención al detalle, sino atención más a los elementos que se están discutiendo, en otros, digamos, dependiendo del rol, ¿no? Lo que he señalado cuáles son los deseos de aprender, por ejemplo, en este último, el rol analítico, mencionaban sobre ello y también sobre el rol mediador, ¿no? Esa capacidad de pronto de aprender, de adaptarse, de saber priorizar, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente estoy de acuerdo. Y ese es un tema que incluso ha cobrado tanta vigencia que hoy en día es cuando hablamos como de materias que deberían ser, se habla de habilidades sociales y habilidades para la vida. Entonces se habla de esa materia que tiene que ver con inteligencia emocional y habilidades blandas, asertividad, ¿no? Que logran, digamos, cumplir como todos los objetivos que hemos señalado. Para algunos casos se requerirán algunas habilidades, para otros otras, pero sí, de ahí la importancia de analizar todos estos elementos. Y digamos que identificar los roles también será necesario para definir las responsabilidades, ¿no? O sea, no solamente, o sea, o sea, bueno, va también en la línea de lo que usted dice, y es que pues la organización sindical, a medida que va escogiendo quiénes serán los negociadores, pues va identificando todos estos elementos que hemos señalado y se va verificando que efectivamente los negociadores pues estén lo suficientemente motivados para asumir la responsabilidad que implica una negociación. Es también importante que dentro de eso el equipo de negociadores tenga algo que es como, bueno, la inteligencia emocional que su merced señalaba, y hay otro elemento que es muy importante, y una palabrita clave que a veces incluso se ha hecho cliché, y es, digamos, la resiliencia, ¿no?
Entonces, hablamos hoy en día, por ejemplo, bueno, la resiliencia en un término psicológico se refiere como a la capacidad o a la habilidad de las personas para superar esas circunstancias que han sido como traumáticas y digamos, cómo las transformamos, ¿no? Cómo las llevamos a un escenario como bueno. Entonces, por ejemplo, o por ejemplo, la muerte de un ser querido, cómo superamos, cómo gestionamos todas estas emociones. Para un accidente también, cómo hacemos eso. O, por ejemplo, incluso en la educación se habla mucho de resiliencia educativa y es cómo las personas de pronto con condiciones adversas para poderse educar. O sea, por ejemplo, que falta de ingresos, hogares conflictivos, la falta de el rol paterno o materno, pues digamos, la carencia afectiva, bueno, emocional, la falta de dinero, logran transformar digamos, todas esas circunstancias, ¿no? A nivel general, y pues en la educación se habla mucho desde esa parte. Y también digamos que dentro de el arte de negociar, pues debemos estudiar la contraparte. Y estudiar la contraparte tiene mucho que ver con lo que la vez pasada les decía, con tener incluso la información económica de cómo actúa, y ni siquiera eso, sino incluso, por ejemplo, digamos, estudiar la contraparte es cómo el representante, por ejemplo, de los empleadores actúa en una negociación, cuál es su posición, cuál es su estilo para lidiar con la negociación, conocer los elementos de la empresa, pero si de pronto incluso ir más allá y conocerlos de la cadena de suministros y de valor. Y digamos que todo esto para determinar cómo asumimos cada rol y cómo vamos a enfrentarnos a los otros, ¿no? Entonces, inicialmente, pues se puede acudir a la experiencia. Y es lo que les estoy diciendo, pues en el caso de que se hayan desarrollado pues ya unas negociaciones previas y que varios de los negociadores pues ya hicieron parte de la negociación anterior, entonces pues ahí por ahí con quienes nos acompañaron o con el compañero que estuvo en la negociación o el asesor, pues podemos estudiar a la contraparte. En caso de que sea la primera negociación, que ahí sí ya nos la ponen un poco más difícil, o si es, o sea, bueno, efectivamente en ese caso es pues un miembro desconocido, entonces el estudio debe darse a partir incluso solamente de la identificación del rol que desempeña el equipo negociador de la contraparte. Entonces, y lo que usted percibe y dice, no, pero esto es como más conciliador, este es mucho más flexible, este está más abierto al diálogo, esto tiene posiciones radicales. Entonces, si esto tiene posiciones radicales, de pronto yo no voy a entablar la conversación más con él, sino que me voy, digamos, inmiscuyendo de alguna u otra forma con aquel que es más flexible. Y estudiar a la contraparte, pues es importante porque permite evaluar a los negociadores. Y, digamos, evaluar a los negociadores nos permite hacer todo esto como un diagnóstico o una identificación de las fortalezas y de las debilidades, llamémoslo como un inventario, ¿no? Y con base en eso, pues vamos a establecer como un plan de mejoramiento de las competencias de los miembros. No tiene, o sea, como que el curso, y también ya lo habíamos mencionado previamente en la parte del diagnóstico, eso de que se analizan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Las oportunidades y amenazas son más para entornos externos, pero cuando son entornos como internos, o en este caso que son como la parte equivalente, pues lo que se están analizando son cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas debilidades y digamos como un plan de mejoramiento de las competencias de nuestros miembros y en el caso contrario de cómo podemos tratar con los comportamientos de los otros. Entonces, finalmente, esto era, digamos, el módulo 4. Y respecto al módulo 5, que también igual son muy sencillos, entonces vamos a dar paso. Y es que tener en cuenta que para evaluar un pliego de peticiones
existen 3 criterios. Esos hacen parte de la actividad número 5 y tienen que ver con un criterio legal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que se solicita en el pliego de peticiones tiene que tener un sustento legal, sustento normativo, jurídico, como lo queramos llamar, que de pronto puede estar lo jurídico, lo que vimos al principio, ¿no? También desde lo internacional, de pronto cómo nos apoyamos en ese sustento legal, de pronto de los principios y recomendaciones que emana la Organización Internacional del Trabajo, pero de pronto también desde lo regional, en el caso, digamos, de los países o de varios sectores que están regulados, o en el caso de lo local específicamente, pero en todo caso, pues que tenga ese sustento normativo y que en ese orden de ideas, pues que todo lo solicitado se articule con ese ordenamiento jurídico para que no se caiga en la ilegalidad. Entonces, el sindicato debe evaluar el pliego de peticiones en aras de identificar que todos estos elementos estén articulados o relacionados con la legislación legal vigente. Tiene que ver si de pronto, no, o sea, porque a veces nos agarramos de un elemento que ya no aplica y de pronto una restricción o una limitación o una modificación de tal artículo o incluso una modificación que nos pueda beneficiar a nosotros. Entonces, por ejemplo, o en el caso contrario, digamos, esas limitaciones que nos impiden, digamos, fijar un aumento por una norma legal hay un respaldo y soporte normativo que no da lugar a nuestras peticiones y beneficios que no pueden ser desarrollados. De la misma manera, se deben identificar esos puntos de la negociación que tienen fuerte respaldo negociativo y los que están en conflicto para excluirlos. Y los que están en conflicto podría ser incluso por las limitaciones de índole legal. Ahora bien, cuando hablamos de un criterio económico financiero, o sea, de incorporar elementos con este criterio económico, lo primero es que pues, el sindicato deba evaluar que las peticiones que solicitemos sean realizables. ¿Se acuerda que esto tiene mucho que ver con, hablábamos en un término mucho más amplio luego de la información, pero pues acá estamos hablando de la información de carácter económica y financiero, y es que, digamos que las peticiones sean efectivamente realizables y practicables desde un punto de vista financiero y económico. Esto lo vimos la vez pasada, por ejemplo, el EBITDA, el análisis de resultados, el balance general, las utilidades antes de impuestos, bueno, después de impuestos, operativas, netas, etcétera. Entonces, el sindicato debe desplegar un análisis económico del pliego de peticiones mediante análisis de costos financieros, bueno, todo esto que ya habíamos dicho. Y, por ejemplo, digamos que las valoraciones deben realizarse para peticiones por separado. ¿Y por qué señalo eso? O analizar la relación que existe, por ejemplo, entre una petición que hice con la otra. Por ejemplo, recuerdo que en los audios, o bueno, en el material se mencionaba cuando se solicita un incremento salarial y, por ejemplo, un incremento en el número de días festivos no laborables, pero sí remunerados. Entonces, en ese caso, es claro que, digamos, lo que se va a realizar no debe hacerse en función de los salarios antiguos, sino de los salarios vigentes. Eso es un criterio económico financiero, ¿no? Los salarios vigentes. Y, digamos, importante también considerar que todo pliego de peticiones como estrategia de negociación, pues va a contener lo que siempre les he dicho, unas aspiraciones mayores a las que realmente como trabajadores aspiramos a alcanzar. ¿Por qué? Porque en el camino pues habrá que ceder, ¿no? En alguna medida para que también de pronto sean o se quitan unos, o no ceder, sino que a veces se quitan unos puntos con el objetivo de darle más importancia a uno y porque hemos analizado el papel del otro. Digamos que sin embargo, esto no implica que se deba caer en desproporcionalidades o en un desbalance. Entonces, para ello, el sindicato debe encontrar, digamos, o lo que yo les hablo como de esa articulación, y es un balance en el económico en lo que se conoce como algo que denominamos resultados probables de las conversaciones. Entonces, los resultados probables de las conversaciones
pues, digamos, como que dan, valga la redundancia, esos resultados probables que se pueden obtener, pero con ellos vamos a crear como un margen de negociación del que depende la flexibilización, del que gocen los representantes y de pronto qué elementos podemos disminuir y cuáles no. Eso también se aborda un poco en otra parte, no recuerdo incluso cuál de los módulos, pero había un ejemplo en el que plantean, por ejemplo, de cuando se hace una solicitud de un incremento sobre el 15% y de pronto uno está dispuesto a llegar hasta el 8%, ¿no? Y finalmente también debe haber un criterio político. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el pliego de peticiones se somete a una evaluación política donde el sindicato pues evalúa si se están reflejando los objetivos políticos. De ahí que nosotros también en la actividad número 3, pues evaluábamos, digamos, los principios y los postulados del sindicato, pero por ejemplo también vamos a evaluar, por ejemplo, en el caso específico, los principios y postulados que definen la política laboral de la empresa. Entonces, si lo que estamos solicitando, pues actúa en función de la política laboral de la empresa, o de la política de seguridad y salud en el trabajo, o de la política de convivencia laboral. Y, por ejemplo, digamos que una política inestable podría ser, digamos, por no llamarlo ilegal, que la empresa realizara procesos de tercerización e intermediación, bueno, claro, está con criterios ilegales. También podrían considerarse como políticas inaceptables esas conductas que afectan directamente o indirectamente la acción sindical, o sea, que atentan contra el principio o el derecho fundamental de la libertad sindical. Entonces, por eso resulta importantísimo e imprescindible que la organización sindical pues enuncie cuáles son esos principios esenciales y someta el proceso de negociación a los principios y valores para evaluar situaciones que efectivamente no correspondan. Y bueno, con base en eso, entonces se asumen unas estrategias de negociación. Y esas estrategias de negociación que vemos acá, digamos, acá se ven más, ¿no? En el quinto módulo, como con, digamos, unas características específicas, no es el ganar-ganar, el perder-ganar, sino de que dentro de cada modelo se identifican, digamos, como esas características. Por ejemplo, en el modelo competitivo se identifica que, digamos, como es competitivo, y recuerda que ahorita lo asociamos con el radical, hablábamos de posiciones, por ejemplo, iniciales extremas. Entonces, se puede iniciar negociaciones con, y bueno, y en lo posible, lo deseable, con pedidos irracionales e intransigentes. O podemos realizar ofertas ridículas, es decir, a veces que son imposibles, por no decirlo de alguna manera, y con eso lo que estamos haciendo es afectando el nivel de expectativa del oponente. Luego, pues por eso habla de posiciones iniciales, ¿no? Luego podemos, o sea, tenemos claro que hay un margen de negociación y que se puede cambiar. Luego también tiene que haber en este modelo competitivo una autoridad limitada y es entender que los negociadores pues carecen de autoridad o esta está muy limitada para hacer concesiones. ¿Por qué? O sea, acá no están diciendo que carecen de autoridad en representar, o sea, como individuos, sino que, digamos, la autoridad está muy limitada para que hagan concesiones porque recoge, digamos, recoge las necesidades, por ejemplo, del sindicato. Y porque, digamos, como es competitiva, lo que se busca es que se ceda poco, entonces por eso se cede muy poco, entonces por eso se dice que está muy limitada. También en este modelo hay que utilizar tácticas emocionales. ¿Y qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hay actitudes que son exasperadas, que se pueden dar, que como es competitiva, como es extrema, que se pueden dar de pronto gritos, golpes en la mesa, que las personas actúen como víctimas del poder o de esa mala, por ejemplo, en el caso a veces de los empresarios sucede mucho, o esa mala intención, bueno, o sea, como analizar todos estos elementos. Es que me viene a la cabeza hace poco un video que incluso salió en Noticias 1 de un abogado por allá en una huelga donde están
literal en términos coloquiales se sale de los chinos. Y pues es porque de todas formas busca, o sea, él se ubica como dentro digamos, dentro, si estuviera negociando, porque pues acá no lo estoy, digamos, hablando desde el término del espacio y la negociación, sino en el espacio en el que se daba, digamos, estas son las tácticas a las que él recurre. Entonces, digamos, como es víctima del poder, grita y como que manifiesta que lo que se está haciendo no se debe hacer y bueno, defiende a los empleadores y eso tiene que ver con las tácticas emocionales que se están viendo y que se tienen que analizar y tomar de parte y parte dependiendo del rol de la negociación. También se tiene que hacer una consideración en este modelo competitivo de esas concesiones del oponente. Entonces, a veces, digamos, realmente cuando el oponente concede o cede algo, es una debilidad de él. Entonces, tenemos que analizar esto, ¿no? Si es negociador adversario, digamos, cede o concede determinados aspectos, normalmente pues minimizamos la actitud y digamos, vemos cómo vamos a actuar. También en el modelo competitivo hay una especie de mezquindad en las propias concesiones. Y es otra vez digamos, lo asociamos con este modelo extremo o como estamos compitiendo, pues no cedemos. Entonces, por eso se dice que somos mezquinos en nuestras propias concesiones. Y eso implica que se va a demorar cualquier tipo de concesión y cuando al fin, digamos, luego de arduas jornadas de trabajo, reuniones, se realiza, eso lo que implican a veces es incluso que son pequeños cambios, o sea, modificaciones muy pequeñitas, porque somos mezquinos en las concesiones. En ese modelo competitivo incluso hay a veces ignorancia de fechas límites. ¿Qué quiere decir eso? Que hay actuación como si el tiempo no existiera y por lo tanto no se agotara. Entonces, como si no existieran límites al respecto. Porque como estamos endureciendo este proceso, entonces, o sea, a veces incluso no estamos teniendo en cuenta el tiempo estipulado. En el material había un ejemplo en el que se decía que se podía observar que en muchas negociaciones un grupo que está integrado por varias personas tiene a través de diferentes individuos diferentes actitudes. Entonces, uno o varios, o uno solamente puede hacer el papel del duro, otro puede ser lo que ya les venía señalando, el que da el acercamiento, el que trata de conciliar. También es común escuchar que la parte sindical señale que siempre los trabajadores son los que soportan el peso del ajuste de la economía. Y bueno, es totalmente válido desde nuestra posición y es incluso porque tiene una parte, o sea, un componente real, pero incluso lo podemos llevar al extremo, ¿no? Aun cuando la empresa haya hecho concesiones. Con eso yo no les estoy diciendo que actúen mal o actúen bien, sino que recuerden que esto es en el marco de que se van a ceder unas cosas y que se va a llegar a unos acuerdos y que todos esos acuerdos son en pro o en mejora o para garantizar derechos laborales. Entonces, en ningún sentido es actuar mal, sino que es eso, que digamos, como la estrategia que vamos a manifestar para llegar a esos acuerdos. Los empleadores no se quedan atrás, incluso yo creo que se quedan hasta más, y hay quienes adoptan estos papeles duros de que no podemos negociar porque la empresa está en quiebra, porque ya se les dio tal, porque el margen de ganancia es tal, nos muestran resultados, estados de resultados, bueno, balances generales, bueno, etcétera. ¿Y qué opciones tenemos frente a a un negociador competitivo? Entonces, básicamente tenemos tres opciones. Esto es como cuando mi mamá me decía, o sea, creo que a todos nos ha pasado, uno o se acomoda o se arregla o sigue igual, pero algo se tiene que realizar. Y frente a la negociación competitiva sucede lo mismo. O usted o abandona la negociación o acepta la situación o usted modifica la situación a través de cambios.
Entonces, cuando usted abandona la negociación, es una opción que usted tiene y es que pues efectivamente no va a continuar con la negociación y usted lo que está buscando de pronto es tratar de negociar en otro lugar con otros negociadores. Digamos que esta opción no es la más factible porque, digamos, los representantes patronales y de los trabajadores pues difícilmente pueden ser cambiados a no ser que tengan elementos que obstaculicen su participación dentro de la mesa de negociación. Lo otro que usted puede hacer es aceptar la situación y eso no implica que usted, digamos, no entre en el juego competitivo, sino que usted va a entrar en ese juego competitivo, pero va a utilizar maniobras similares a las que está utilizando el oponente con el objetivo de vencerlo, o sea, con armas que son muy similares a las que él está utilizando. Uy, qué riesgo tiene esto y es que esto tiene como riesgo que hay un desgaste, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay un intercambio de estas características de parte y parte, ¿no? De maniobras, de cosas que hacemos, pero luego que el otro también toma. Entonces, bueno, ese es otro elemento que puede suceder. También se puede modificar la situación y es cómo nosotros transformamos esa negociación competitiva en una situación que sea cooperativa. O sea, es decir, donde exista cooperación mutua entre las partes, en las que ambas partes puedan satisfacer las necesidades, en las que se pueda ganar. Y en el modelo cooperativo también digamos que existen tres elementos que podemos hacer. Y uno es lograr esa confianza mutua. En este digamos que es mucho más fácil porque pues el modelo cooperativo de por sí involucra o exige ya que o significa o se caracteriza porque hay una especie de cooperación entre las partes. Entonces, lo que vamos a hacer en cuando logremos o busquemos generar esa confianza mutua, es que buscamos que la relación se cree, digamos, como lazos de honestidad y de confiabilidad incluso en en el oponente. Entonces, digamos que esta confianza no se alcanza exclusivamente en el acto de negociación, incluso se da a lo largo de las relaciones interpersonales que existen previamente a la actividad negociadora y estas actividades, digamos, esto se da incluso en muchos espacios antes de iniciar la negociación, cuando llegamos, por ejemplo, al ministerio, de pronto llegó el representante de los empleadores, el representante de los trabajadores, nos presentamos, empezamos a dialogar al respecto y vamos creando como un clima favorable, ¿no? También en este modelo podemos crear el compromiso de la contraparte y es decir, hacer sentir a la otra parte que está en el mismo barco. A mí me gusta digamos, este tipo, sobre todo cuando lo asumimos a favor de los trabajadores, porque yo lo he entendido desde esta lógica, incluso, por ejemplo, en los temas por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo o de beneficios para los trabajadores. Es que cuando a un trabajador se le dan beneficios en seguridad y salud en el trabajo, en prestaciones sociales, en dotaciones, en charlas, bueno, en el proceso incluso de la comunicación diaria, cuando esta se da de manera asertiva, es como si todos estuviéramos en el mismo barco. Entonces, ¿eso qué logra? Eso logra como que sea un trabajador motivado. Y un trabajador motivado, o sea, muchos estudios lo dicen que es un trabajador incluso más productivo y pues si es más productivo, pues contribuye más a la competitividad de la organización. Entonces, en ese modelo cooperativo hacemos como una especie de estos elementos y es que logramos los compromisos de la contraparte haciéndole sentir pues que estamos efectivamente en el mismo barco y que vamos, o sea, si actuamos juntos, ambos vamos a llegar al mismo puerto o a la orilla, pero bueno, vamos a salir digamos, vamos a lograr unos objetivos comunes, ¿no? Entonces, en esto es importante señalar que cada uno no se puede cortar por sí solo.
sino que constituyen un equipo, por eso es cooperativo, cuyo objetivo es que se alcance un acuerdo que sea aceptable y que sea querido por todos. Y en el modelo cooperativo, si bien se coopera, pues también se busca controlar al adversario. ¿Y cómo se hace esto? Entonces, digamos, se hace de una manera más flexible, pero sí se tiene, digamos, bajo un adecuado control al oponente para luego tomar rápidamente, digamos, esos conocimientos que tiene o si éste decide modificar la estrategia cooperativa por una competitiva. Entonces, o sea, nosotros tenemos que procurar que su estrategia no vaya a cambiar de ser un modelo cooperativo a un modelo competitivo luego, ¿no? Que también puede pasar. Ahí se mencionan también, digamos, otras estrategias de negociación y se menciona el modelo clauseticiano y, digamos, en el caso particular de este modelo, pues es posible solo y únicamente cuando existen medios superiores y una capacidad ofensiva suficientemente asegurada. Digamos que este es como un modelo top, pero pues tiene que haber una capacidad ofensiva suficientemente asegurada o unos medios superiores. Entonces, cuando utilizamos este modelo, digamos que debemos efectuar la máxima concentración de los medios y apuntar a que la masa principal, digamos, de la contraparte o el equipo de la contraparte, digamos que, o sea, eh, o sea, apuntar a ellos a que actúen en lo más corto posible, o sea, lo más limitado posible. Entonces, esta acción es una acción, digamos, que es viable en determinados momentos evolutivos de la táctica y de las estrategias que se están dando. Pero cuando no se da, digamos, este proceso, digamos que se da como una especie de fracaso o indecisión, y lo que hay es un agotamiento recíproco, ¿no? Recíproco entre las partes, ¿no? Pues por eso les digo que es un poquito incluso más agresiva que la competitiva. Y bueno, ya una vez hemos abordado las estrategias de negociación y las características de cada modelo, sigue otra partecita en el módulo que es la aplicación a la negociación. Entonces, digamos, ¿qué aplicación tiene la negociación? Entonces, primero, examinar si en el momento de la negociación se pueden emplear tácticas de coerción y de coacción sobre el otro. Entonces, para eso hay que analizar el contexto y si el modelo que estamos utilizando es apto, es factible, es aceptable o incluso si no lo es. Y la segunda es considerar qué disponibilidad o qué abanico de posibilidades o de tácticas hay, digamos, de presión, de coerción y de coacción. Entonces, en ese caso, la acción negociadora se concentrará en lo decisivo, utilizando los más poderosos argumentos contra la postura del oponente para lograr pues que la voluntad del oponente se quiebre ante los riesgos que corre o los que le hemos manifestado que corre o las consecuencias que pueden sobrevenir. Incluso, por ejemplo, no sé, un descontento de los trabajadores. No quiere decir que nosotros no, entonces nos vamos a huelga, pero sí de alguna manera como vamos manifestando todo esto con el fin de generar una especie de coacción y que con la coacción haya una especie de quiebre de la voluntad del oponente. Igualmente, pues en las negociaciones lo ideal es que los procesos no se extiendan y que o sea, digamos, que la negociación pueda ser de pronto corta, ejecutada y bien ejecutada. Sin embargo, pues eso no quiere decir que vamos a, lo que ya he mencionado también en otras clases, a ceder por ceder o no vamos a tener en cuenta los elementos. Y, digamos, también es importante advertir que si no se logra una decisión en un tiempo breve, pues puede llegarse al agotamiento del modelo
y eso pues puede implicar, digamos, un fracaso o unas consecuencias que son insoportables para las partes. Entonces, pero bueno, digamos que también tenemos que tener en cuenta que esas consecuencias insoportables se pueden vivir en el proceso y básicamente que cuando vamos a la negociación, pues tenemos que estar dispuestos al todo por el todo. Sí, al todo por el todo dentro del marco legal y dentro de lo que las condiciones sociales permitan. A su vez es importante considerar que este estilo de negociación tiene como una arma de doble filo. ¿Cuál estilo estamos hablando? Pues de esa acción negociadora que tiene que ver con la aplicación a la negociación que se da bajo estos modelos, y es que se debe tratar de evitar utilizándolo, digamos, solo en condiciones muy excepcionales y de tipo excepcional, ¿no? Entonces, bueno, en este caso estamos hablando, recuerden, del modelo clauseticiano, ¿no? Entonces, que por lo que es tan agresivo, ¿no? Lo que les digo. Entonces, pueden llevar al agotamiento o pues esa, digamos, sí, que las partes efectivamente se sientan agotadas y pues que se caen en un fracaso de consecuencias. También podemos, digamos, dentro de eso es negociar sin ceder. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que en primer lugar, si bien se busca resolver un conflicto y que no haya perjudicados entre las partes, digamos, hay que tener también en cuenta que en un modelo cooperativo que se apoya sobre los intereses de las partes y no sobre las posiciones que aquellos determinan. Entonces, siempre existen pautas de referencia objetiva a las que es posible remitirse con un criterio independiente. También, digamos, que en otros casos que puede recurrirse a terceros para que las establezcan. Creo que, pues esto ya lo vimos por medio de los tribunales de arbitramiento, los laudos. Y pues que el poder de negociación es función del grado del atractivo que tiene cada parte, separar de pronto también los intereses y las personas de los intereses y del problema, y siempre como generar alternativas para beneficio mutuo. Ahora bien, respecto a la negociación efectiva, ahí se menciona, digamos, un enfoque conceptual en el que se habla de que, bueno, de dónde se basa y digamos que básicamente, según este enfoque de negociación efectiva, el ejercicio de la negociación no se limita a unas relaciones industriales, sino que va a abarcar digamos, ámbitos más generales. Entonces, por ejemplo, áreas como las contrataciones, las transacciones, bueno, tasas de interés, y de acuerdo a su metodología, este enfoque de negociación presenta unos pasos para ser exitoso. O sea, ¿qué se requiere para que la negociación sea efectiva? Entonces, primero, pues debe haber efectivamente una estrategia de planeamiento, ya lo hemos señalado. Entonces, importante también considerar que la capacitación no sustituye, no reemplaza el planeamiento ni al adiestramiento, pero digamos que sí se puede capacitar para que haya una organización de la información disponible y que eso permita mejores resultados. O sea, no necesariamente, digamos que la capacitación es el planeamiento, pero sí es un elemento de la planeación, ¿no? Entonces, caso contrario a cuando, por ejemplo, el negociador lo que va a hacer es que utiliza la información de manera intuitiva o como un elemento que es de agresivo o de apoyo, con lo que está buscando es el desinterés de la otra parte o incluso, bueno, en otros casos, fortalecer la posición del oponente. Cuando se da esa capacitación, pues requiere un aprendizaje y entonces ese aprendizaje debería tener, aparte de los elementos que hablamos, que el compañero señaló de lo que yo denomino las habilidades blandas, por ejemplo, o de ajustar las cualidades de cada persona según los roles que se vayan a tomar de otra manera, pues es que debe existir un aprendizaje y ese aprendizaje incluso se da a través de la simulación sobre casos concretos. Eso lo he visto mucho
en ejercicios de derecho laboral en las universidades donde como que, bueno, usted asume esta parte, usted asume esta parte, ¿qué pasa si usted se va? Y en ese caso, digamos como que en esos ejercicios de capacitación le corresponde al capacitador pues señalar, digamos, cuáles áreas son de interés común. O sea, está ahí como instruyendo, pues, mediando incluso, o examinando las consecuencias de cada modo de acción de cada parte. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del actuar del oponente y cuáles de las mías, del empleador y el trabajador? También, digamos, en ese ejercicio de simulación, vamos a considerar cuáles son esas consecuencias, tanto en el corto, perdón, como en el mediano, en el largo plazo. Y respecto de este planeamiento de la negociación, vamos a tener en cuenta dos criterios. Entonces, primero es si el planeamiento es secuencial. ¿Qué quiere decir eso? Que, que la negociación tiene como un proceso, un paso a paso predeterminado, ¿no? Un orden predeterminado. O sea, que después del 1 sigue el 2 y luego el 3 y que cada problema está ubicado respecto de los restantes, o sea, de lo que se logró en 1, luego en 2 y 3 y que, o sea, digamos, lo que se plantean en torno a de los resultados de 1 y 2, por eso es secuencial. Entonces es planear, digamos, teniendo en cuenta que el proceso es secuencial, pero también puede considerarse que sea en caso contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que el planeamiento se da por problemas aislados. Entonces, para cada problema, digamos como que se determina una secuencia o una consecuencia, diría yo, y el negociador pues puede o tiene la libertad de comenzar la negociación y continuarla sin ningún orden establecido. Bueno, una vez, digamos, tenemos como todo este elemento de la planeación, tenemos que fijar los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, empezando porque también la planeación debe responder a esos objetivos. Pero pues el modelo pues que vayamos a utilizar señala que mientras los negociadores expertos acotan sus objetivos entre un mínimo y un máximo, en mínimos, cuando hablamos de mínimos es como objetivos que son piso y cuando hablamos por eso están abajo, ¿no? O sea, es como la analogía. Y cuando hablamos de objetivos máximos, hablamos de objetivos techo. Entonces, los negociadores promedios se fijan cifras o valores rígidos sin margen de variación. O sea, pueden estar, se exige un mínimo o se exige un máximo. Entonces, luego de la planeación vamos a determinar qué tipo de objetivos vamos a utilizar. Y luego vamos a decir qué tipo de conductas humanas de pronto se pueden o se han empleado. Entonces, normalmente a veces se utiliza lo que es el preanuncio de actitud. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como su nombre lo indica, entonces se indica pues que la comunicación que se ha establecido es clara y fluida y también permite controlar ese grado de atención de la audiencia. Entonces se anticipa al interlocutor cuál es el comportamiento que se está a punto de adoptar. Por ejemplo, usted puede hacer una solicitud en la negociación como agradaría pedirles que tengan en cuenta este elemento sobre los salarios o podría sugerirles que haya un cambio en los procesos disciplinarios dado que, entonces hay como que ya estoy, digamos, como de entrada estoy preanunciando la actitud. Entonces, cuando se preanuncian preguntas, por ejemplo, o cuando me agradaría pedirles que digamos, se hace más difícil eludir las respuestas. ¿Por qué? Porque el adversario, digamos que va a actuar conforme a ello. En cambio, digamos que con esto lo que estamos haciendo es impidiendo que el adversario prepare una réplica desde temprano y que las propias razones no sean escuchadas. Entonces, cuando esas razones de discrepancia son muy manifiestas o muy contundentes,
puede ocurrir que el adversario, digamos que deponga su actitud sin necesidad de que se exprese la discrepancia. Entonces, pues, de ahí como la importancia de utilizar, digamos, que la comunicación sea clara y fluida y de que se controle el grado de atención de la audiencia, anticipándose al interlocutor, a su comportamiento, con las estrategias que le señalé. También debe verificarse la comprensión y recapitulación. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre debe hacerse como un inventario de qué es lo acordado. Un inventario es como, así, como cuando anotamos un checklist, bueno, de qué se ha logrado, clarificando y evitando que luego vayan a quedar aspectos dudosos. Oiga, no, por ejemplo, el elemento 3 está muy dudoso, entonces vamos a verificar que se comprenda entre las partes qué es lo que dice ese elemento 3, por ejemplo, ¿no? Y eso se hace pues a fin de evitar que puedan desencadenarse futuros problemas. Y porque pues el hecho de que queden aspectos que no queden aclarados, pues crea como una sensación de haber querido sorprender a la otra parte cuando se plantea la necesidad de concretar lo convenido, incluso pues de engañarlo o bueno, de no cumplir nuestro objetivo. Entonces de ahí la importancia de verificar la comprensión y recapitular, haciendo un inventario, clarificando qué es lo que se ha establecido y evitando que queden aspectos dudosos. A su vez, digamos, dentro de todas estas conductas interpersonales, pues se pueden formular muchas preguntas. Y eso, digamos, a fin de que, pues, conocer cuáles son las necesidades de la otra parte, también para pensar cuál es el tiempo y las posibilidades de aminorar o de llevar una negociación tan acelerada, si se puede llevar, digamos, en un proceso gradual. Tercero, si podemos, digamos, dificultar o obstaculizar o limitar que la otra parte asuma una actitud intransigente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hemos evidenciado, digamos, el interés por los problemas y bueno, eso lo hacemos a raíz de la formulación de preguntas. Y digamos que también es válido hacer comentarios personales, que estos sirven para hacer conocer las razones de las propuestas que se formulan antes que la otra parte piense que de pronto hay intenciones ocultas, como aclarativos, por decirlo de alguna manera. Hay que evaluarse incluso la propia actitud y eso es que los negociadores expertos, siempre que concluyen una negociación, deben reunirse para hacer un examen crítico de la actuación. Digamos que esta partecita a veces queda relegada, pero pues es importante para tenerla en cuenta para futuras negociaciones o para ver qué quedó digamos, qué no se logró o cómo vamos a actuar frente a otras cosas, porque ya sea que la actitud no lo posibilitó. Ahora bien, dentro de la estrategia ganar-ganar hay muchas premisas. Entonces, bueno, primero, las fuentes del conflicto no son únicas. Entonces, como que las fuentes del conflicto son muchas. Los conflictos ocurren por intereses que no están armonizados y ¿alguien iba a intervenir? Y bueno, dentro de esa estrategia de ganar-ganar, pues también comprender que existen estilos de conducta frente a determinados problemas y son propios de cada personalidad, ¿sí? O sea, de ahí que pues hablo de que es flexible en la estrategia de ganar-ganar y tener en cuenta que pues muchas conductas van a ser propias de cada personalidad. No hay, que esto que también lo he repetido todo el tiempo, es que no hay unas pautas objetivas en la negociación ni valoraciones comunes. Entonces, los valores son propios de cada quien, pero pues de cierta manera nosotros, por ejemplo, como trabajadores, pues damos como una especie de investidura y claro, es porque en el momento de la negociación, pues salen a flote conductas, salen a flote posiciones de la contraparte que no conocíamos, salen actitudes, salen otros temas, bueno, etcétera.
Y en esta misma línea de ideas, tampoco debemos esperar del oponente conductas razonables. De hecho, por eso mencionaba hace rato lo que incluso lo de los gritos y todo este tipo de elementos. Pero tampoco se debe, digamos, en un principio procurar convencer, sino la idea inicialmente es más como lograr interesar a la otra parte. Frente a esta estrategia de ganar-ganar, también hay una estrategia de planeamiento. También se planea como en la primera estrategia, que fue la que estábamos mencionando, que era la de la negociación efectiva, y era, o tiene que ver con que se identifiquen esas fuentes del conflicto, que se recuerde que son múltiples, que se determine cuáles son las fuentes o los intereses reales de ambas partes, que no se negocie desde posiciones inamovibles, porque se cede y se cede, se gana y se gana, sino que se negocia desde la perspectiva de intereses que son adaptables, que si bien a veces no son comunes, se pueden adaptar, que se busca no acorralar al otro, que se busca tampoco no perder esa libertad de acción, sino mantener esas opciones abiertas dentro del abanico de posibilidades, esa comunicación fluida, que no se busca doblegar al oponente, porque se busca ganar, ganar, sino entonces se busca ser útiles a los mejores intereses de las partes y fomentar una relación armoniosa, y qué mejor que eso se diera en el largo plazo, a fin de que pues futuras negociaciones hagan uso de estos elementos. También se deben conocer los propios deseos y los obstáculos para concretarlos. No se debe aceptar en negociación de desventaja. Cedemos, pero pues digamos que partimos de que no estamos en una negociación en desventaja respecto, por ejemplo, del tiempo, del lugar, de los medios con los que se cuenta en la negociación, sino de que estamos en una posición equitativa. Algunas estrategias o maniobras estratégicas que se realizan, y eso me encanta porque tienen que ver con la economía y es, por ejemplo, cuando analiza los comportamientos, hay una estrategia que se llama Minimax. Entonces, en esa estrategia, yo lo que hago es que identifico qué debo dar y qué debo obtener. Entonces, en esta estrategia, el sindicato debe analizar esos mínimos primero para ver, para determinar qué máximos va a obtener. Entonces, ¿cuál es mi mínimo a aceptar? Pero ¿cuál es pero digamos, a cambio de obtener un máximo, o sea, de que hay un máximo a pedir, también de que hay un máximo a dar en términos de nuestra parte, pero también hay un mínimo a ofrecer de ambas partes, y bueno, y en el caso nosotros de los trabajadores, entonces, con base a estos datos, se toma la mejor alternativa para obtener un acuerdo negociando. Entonces, por eso se llama como minimax. Entonces, lo que hago es, analizo qué debo dar y qué debo obtener. Entonces, voy a analizar cuáles son los mínimos a aceptar y los mínimos a ofrecer que tengo, y con base en eso pues digamos, cuáles son los máximos que voy a pedir, los máximos que voy a dar y las mejores alternativas que voy a obtener para una negociación. También digamos que puede haber una estrategia que es diferente, que es del descubrimiento. Entonces, cuando hay esta estrategia del descubrimiento, lo que hacemos es que descomponemos el problema en partes articuladas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que desarticulamos el problema en subproblemas. Subproblema número 1, 2, 3. ¿Para qué? Pues para buscar soluciones o para encarar cada subproblema separadamente y resolverlo de esta manera. Entonces, vamos a desmenuzar por alguna forma. Entonces, esta es la estrategia del descubrimiento. Estas son maniobras estratégicas que podemos realizar en el ejercicio de la negociación. Y respecto al establecimiento de los pisos y techos negociables, pues primero se menciona ahí, que ya como que lo abordé, ¿no? El piso son los mínimos, los techos son los máximos. Pero vamos a ver, digamos, qué quiere decir cada uno. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de el piso en la negociación, entonces,
¿Por qué es importante, digamos, abordarlo? Porque el pliego de peticiones va a reunir todas esas propuestas, lo que ya hemos visto, todas esas exigencias, condiciones, que con respecto a las condiciones, a las modalidades de contrato, a las garantías, a la remuneración, bueno, a todos esos elementos laborales, los trabajadores buscan negociar con el empleador. Entonces, cada pliego tiene un número determinado de esas solicitudes que se busca negociar y alcanzar. Pero ese número determinado tiene a su vez un mínimo desde el cual se entiende que parte de la negociación. Entonces se va a entender que el piso de la negociación, aquello que es lo mínimo sobre lo cual se busca negociar en el marco de las peticiones o en el conjunto. Es decir, que se va a acordar un piso, digamos, establece que es aquello que es lo mínimo sobre sobre el establecimiento de peticiones, sobre el cual puede versarse, incluso dejando de lado otros puntos. Entonces, ¿qué puntos son inamovibles e innegociables en términos castizos? Y, digamos, vamos a tomar los elementos esenciales para que cierto punto se dé. Entonces, por ejemplo, si en un caso tenemos 3 peticiones que tienen que ver con un aumento salarial del 15%, una contratación de manera directa para todos los trabajadores y de pronto que esta contratación se dé a término indefinido o que como segunda opción a término fijo y que de pronto exista bonificación para estudios de especialización o de maestría de 3 millones. Entonces, nosotros como sindicato vamos a saber que sobre esos 3 mínimos o esas 3 peticiones del pliego tenemos un mínimo. ¿Y cuál es el mínimo? O digamos puede ser que haya contratación, lo mínimo que esperamos es que haya contratación de manera directa para todos los trabajadores y que se dé a término indefinido o por lo menos a término fijo. Digamos que las otras son innegociables, ¿sí? Jorge, una pregunta. Pero espere, si quieres déjeme terminar como la idea, porque el ejemplo es, como del ejemplo ya le doy el pasito, ¿listo? Entonces, entonces bueno, digamos que en este caso, digamos que se pudiera dar que sobre cada uno de los elementos, nosotros digamos, claro, lo colocamos el aumento de los salarios del 15%, pero nosotros vamos a tener en cuenta que el aumento de los salarios podemos ceder hasta el 8%, la contratación de manera directa, bueno, la seguimos manteniendo y la bonificación incluso podemos llegar a 1 millón. Pero sobre cada uno de estos elementos, lo que le digo, hay un punto mínimo de pliego que es inamovible o sea que se mantiene tal como fue planteado inicialmente y en este caso puede ser, por ejemplo, contratación de manera directa bajo el ejemplo que les estoy dando a término fijo o indefinido. Incluso nosotros podemos decir que durante la negociación podemos, y eso pues obviamente viendo cómo se va gestando la negociación, es que podemos renunciar a los puntos de aumento de los salarios del 15% y de bonificación, y podemos decir que hay un acuerdo siempre y cuando se respete el mínimo, que es la contratación de manera directa para los trabajadores bajo modalidades, por ejemplo, de término fijo o indefinido. Ahora sí le doy paso, compañero. Jorge, me hace una pregunta aquí sobre lo que usted está hablando. ¿Qué pasa si por la sentencia que usted nos envió, donde le dicen a la ESA que tiene que contratar los contratistas directamente y la empresa muestra un análisis económico donde le demuestra a la corte y al sindicato que económicamente no es posible hacerlo? ¿Qué haría la corte No. frente a esta respuesta? Claro, pero digamos, o sea, si la empresa, digamos, no puede hacerlo, o sea, si no pudiera hacerlo, en principio es porque está mal, pero digamos que eso no, o sea, bueno, eso es lógico, pero eso no funciona así como así. ¿Por qué? Porque es que la figura de la tercerización y la intermediación solo puede ser utilizada bajo ciertas
límites o parágrafos, que era lo que yo le comentaba al compañero Jairo Alonso al principio, que eso daría para otro curso acá que también manejamos. Pero es deber, no incluso ni siquiera por el pronunciamiento de la Corte, sino por los múltiples pronunciamientos y también porque no solamente de la Corte, sino de la misma la jurisprudencia, se ha determinado que tercerización e intermediación solo se puede hacer para ciertas características. Entonces, si la empresa está contratando, por ejemplo, para hacer obras misionales y permanentes, acá ya me estoy adelantando a otro curso, pero si se está, digamos, para hacer obras, labores permanentes y misionales, pues no puede incurrir, digamos, en contratación con terceros. Claro, lo va a poder hacer de pronto a través de una empresa de servicios temporales y lo va a hacer, por ejemplo, para reemplazos, licencias, vacaciones, para incrementos no previstos, pero no lo puede hacer a son de lo que ocurre normalmente y es que la empresa contrata para, digamos, evadir pagos de prestaciones o porque a través de la empresa tercerizadora o intermediaria se paga menos a los trabajadores porque no se les genera un contrato a término fijo o indefinido, sino lo que se hace a veces es un contrato mal utilizado, digamos, porque pues el contrato obra o labor nació casi que para la obra o labor de la construcción. Entonces lo que se utiliza es este tipo de contrato y a veces lo que hacen es que esos contratos se dan de manera secuencial para realizar las mismas actividades. Ojo, allá hay una infracción legal terrible. Y aparte a veces esperan 2 o 3 días y bueno, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la ley? No solamente los pronunciamientos de la Corte, es que no debiera darse así porque si en principio está realizando obras misionales y permanentes que hacen parte de la razón de ser de la empresa y que son obras consecutivas y prolongadas, pues debiera ser un contrato a término fijo o indefinido. Bueno, eso está bien, pero si ellos le dicen a la Corte, no, yo tengo voluntad de contratar a los tercerizados de obras misionales directamente, pero no me cierra económicamente, entonces, como no lo estamos pueden en un hacer, negocio, no lo pueden hacer. no, digo yo, no, yo le hago la pregunta y usted me responde. Y eso es lo que le estoy diciendo, o sea, efectivamente que no lo pueden hacer porque hay unos principios, o sea, claro, o sea, hay unos principios sobre los cuales ya se actúa ilegal cuando es intermediación y cuando es tercerización de manera irregular. Esto da pie para otro curso, ¿no? Lo que yo le decía al compañero, porque, nosotros, ¿cuándo se puede hacer Jorge, tercerización? ¿Cuándo se...? Sí, señor. Jorge, permítame un segundo. Hago una pequeña interpelación en el tema porque digamos que el tema es de suprema relevancia en este momento. Sí, señor. Del análisis de las negociaciones colectivas de trabajo que particularmente he podido conocer, hay una tendencia en esas negociaciones. Y esas negociaciones tienen una tendencia. La última que se negoció del grupo EPM fue la de SENS, el norte de Santander. Sí. Y en esa negociación, particularmente venían de negociar en CHEC, en EDEC, y bueno, y la última que se negoció, le repito, en SENS, viene con una tendencia, y las tendencias de la empresa son 3 argumentos que hay que, digamos, analizar cuidadosamente. Una es lo que acaba de decir el compañero. Sí, la señor. empresa viene por ese artículo, particularmente en Santander, como no se ha negociado la convención colectiva de trabajo, pues el punto está vigente y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia nos va a permitir negociar en mejores condiciones. Sí. En caso de que se dé la convención. Yo quiero agregar ahí algo antes de que, y es que usted menciona un caso en el que nosotros también estamos y que días en la línea de consultoría, es que yo lo mencioné inicialmente, pero no estaban todos. Y es que como estuvimos con los compañeros que usted está mencionando, entonces estamos como identificando todos estos elementos porque yo no desconozco que hayan,
o que existan estas vulneraciones, pero yo le decía al compañero que mucho tenía que ver con el contexto político. Incluso nosotros estamos tratando de ver, por ejemplo, desde unos requisitos y desde el plan de acción Obama Santos, por ejemplo, como para el sector minero energético, y ahí incluye el sector eléctrico, se pueden hacer como unas peticiones y se puede, digamos, vislumbrar que efectivamente hay ilegalidad. Entonces ya estuvimos y en ese mismo sentido nos vamos a apoyar, posiblemente apoyando, valga la redundancia, a la subdirectiva de Norte de Santander, a las subdirectivas, porque hay varias, San Cayetano, el Zulia, bueno, recuerdo que allá estábamos, ¿qué día? Identificábamos todos esos elementos que ustedes nos están señalando. Bueno, Y era la pero interposición de querellas, la interposición déjeme de continuar querellas. con una cosita. Sí, señor. Bueno, como esas situaciones ya fueron elevadas a convención colectiva de trabajo, pues Sí. lógicamente yo como organización sindical no puedo ir a querellar cuando ya lo acordé. Vamos a un ejemplo palpable. Yo estoy analizando las dos convenciones colectivas de trabajo. No he enviado el trabajo por el chat porque, digamos, eso causaría un malestar en los compañeros de Norte de Santander y yo no quiero llegar a que los compañeros piensen que nosotros los estamos atacando por la negociación que hicieron. No. No, La convención pero es que yo que le ellos estoy diciendo lo negociaron, que... la convención que ellos negociaron nos va a servir para avanzar en lo beneficioso y desechar lo que pudieron haber hecho, digámoslo así, de mal. Pero una de las cosas importantes de este tema es negociar esa transición, le digo yo así, de cómo van a ingresar esos trabajadores a la empresa. No puede ser que de un solo totazo entren 3.000 trabajadores, porque es que Claro, sobrepasa esa cifra. 3.000 claro. trabajadores a la nómina, pues sería algo insostenible. Y además que hay unos contratos vigentes y esos contratos tendrían que buscársele una solución. Y precisamente para eso es la negociación de la Pero, convención colectiva de exacto. trabajo. Y es que hay, por ejemplo, a veces incluso lo que digo, ¿no? O sea, uno está buscando, digamos, 4.000. O sea, o colocamos 4.000, pero nosotros vamos por 3.000 en realidad, ¿sí? Y nosotros solamente lo sabemos. Pero, ojo, cuando yo menciono, digamos, no es comparar el punto de vista entre sindicato y lo que pueden allá o nada, sino estoy contándoles de pronto incluso lo que ellos se están pensando, porque el hecho de que algo esté, digamos, en la convención, pero de pronto si fue ilegal o producto y como luego las convenciones tienen un tiempo y una caducidad y luego se tiene que volver a negociar, pues se puede negociar sobre esos puntos que son ilegales, ¿no? Entonces, les estoy diciendo no como que nos Bueno, sí, referimos respecto a sí. ellos, sino lo que ellos incluso se están pensando ahorita o lo que nos estamos pensando cuando nosotros estamos ofreciendo asesoría ya. O sea, ahí Bueno, es... pero voy a un pequeñito detalle que está en la primera página de Sí, continúen. la Convención de Norte de Santander y esa es la primera página donde está establecido. Ellos tenían la prohibición de contratar inclusive trabajadores a término fijo y lo quitaron de la convención. O sea, la empresa lo puede hacer ahora. Entonces, la sentencia que nos acaban digamos, de emitir para Santander, eso yo creo que aplica únicamente para acá, para la convención nuestra, para la convención del departamento de Santander, porque en el resto del país, yo creo que eso ya se modificó. Sí, claro, o sea, es que digamos que esta sentencia lo que está dándole es como un aire o sea, de respeto de los derechos. Sin embargo, cuando yo les hablo de la tercerización e intermediación a nivel general, cuando les hablo de que hay unos límites bajo los cuales está permitida y no está permitida, es para todos los sectores. O sea, si son actividades misionales o permanentes. O sea, es que en Colombia, infortunadamente, a veces tiene que salir la Corte Constitucional a emitir pronunciamientos para garantizar derechos que ya debieran darse por la misma jurisprudencia. Entonces, digamos que nos hemos acostumbrado y bueno, de cierta manera a veces es hasta afortunadamente porque si bien esos mecanismos pues no se ratificarían.
Sin embargo, o sea, por ejemplo, en esos casos, incluso cuando se firmó, digamos que se posibilitó la tercerización e intermediación, no se posibilitó en todos los grandes rasgos, sino que detrás de ello hay disfraces de cómo se realiza. O sea, no por eso dejan de haber prácticas indebidas que son ilegales y que no debieran ni podrían realizarse, porque lo que se dice es, sí se puede realizar tercerización y sí se puede realizar intermediación, pero solamente bajo ciertas condiciones. Y entonces las empresas cuando acuerdan eso, digamos, acuerdan que van a realizar tercerización e intermediación, pero ojo, se acuerda que hay una parte que dice acá de lo legal y que en lo legal dice que ninguno de los acuerdos puede pasar para no caer en el marco de la ilegalidad. Entonces sucede exactamente lo mismo. O sea, a eso es a lo que voy. Lo claro, o sea, las empresas, digamos, y yo no desconozco, claro, en la convención se posibilita la tercerización y la intermediación, y eso está bien, pero esa tercerización e intermediación puede, o sea, debiera darse para los criterios en los que es posible por la ley, no para los criterios por los cuales no es posible para la ley, porque se está cayendo en el marco de la ilegalidad. Entonces, a través de esos elementos es que incluso uno como asesor jurídico, no explícitamente yo, porque digamos yo soy es más economista y especialista en gerencia en riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo y maestrante, pero mis compañeros, por ejemplo, que son abogados, se pueden, digamos, como agarrar de todos de esos elementos para demostrar que hay infracciones. Y es que normalmente la tercerización e intermediación acude a disfraces, a disfrazar las relaciones laborales. Entonces, el rollo, a veces, y la complejidad es demostrar cómo se disfrazan esas relaciones laborales y por qué hay vulneración. Sí, entonces, pero es muy interesante la pregunta y lo que les digo, daría pie, digamos, para explicarles, para hacer otro curso de cuándo hay tercerización, cuándo hay intermediación. Sin embargo, de aquí que nos podemos, digamos, qué elementos podemos considerar. Lo que usted menciona es supremamente valioso, aprender del trabajo del otro e incluso, por ejemplo, porque hace parte del ejercicio de la negociación y si la capacidad no da, pues vamos nosotros por 4.000, de pronto la empresa le apuesta a 2.000, de pronto vamos a ceder en una primera parte porque lo vamos a hacer desde la estrategia perder, ganar y luego en otra convención vamos a procurar otros empleos, todo lo mismo que hemos visto acá, pero efectivamente, y me gusta mucho, digamos, esa posición porque parte de hacer un análisis. Sin embargo, lo que yo quiero reiterar es que cuando es ilegal, la empresa no se puede justificar que porque no tiene capacidad va a realizar algo ilegal y nunca lo va a hacer. La empresa va a decir que realiza tercerización e intermediación y que la va a seguir realizando porque no tiene capacidad, digamos, económica, pero se supone que ella la sigue realizando bajo los criterios legales, porque no puede decir, estoy infringiendo la ley porque quiero. Y claro, eso no quiere decir que, o sea, por ejemplo, en tercerización e intermediación, si es para actividades que no son misionales, pues se puede dar y digamos puede existir de pronto otra figura de otro contrato y de pronto si es para vacaciones, para licencias, bueno, para todos estos casos puede darse. Y entonces el lío es ahí como siempre evidenciar, comprobar por qué están infringiendo pero que en ningún caso, digamos, la justificación económica puede ser causal de la ilegalidad. Y recuerden que eso está en el criterio 1, que es de lo ilegal, o sea, de que algo se cae por el simple hecho de ser ilegal. Que en la práctica no ocurre. Yo también les mencionaba eso también al principio cuando habían otros compañeros y no ocurre a veces, infortunadamente, le decía yo al compañero, eso no se grabó porque eso fue una conversación que tuvimos cuando estábamos como 5 personas y es que, por ejemplo, en ese plan de acción que yo digo que estamos buscando eso, luego en el gobierno anterior,
pues hubo como un desmonte a veces como de garantías laborales, entonces como que no se buscaban o no se cogían como esos elementos. Y bueno, ahora es como, de pronto es un espacio para aprovechar, pero también le decía yo, no quiere decir que porque estemos en un gobierno y que de pronto alternativo, que se van a realizar las cosas, sino que nosotros incluso tenemos que hacer acciones encaminadas a que surjan esos cambios, ¿no? O sea, lo que siempre les digo, no desconozco de que hayan infracciones sobre la ley, pero pues la ley es la ley y existen también como unos mecanismos para garantizarla. Y bueno, ya nos queda un último elemento que es el techo de la, o sea, ya vimos el piso de la negociación y ahora vamos a ver el techo de la negociación. Entonces, el techo de la negociación ya lo había señalado que son unos máximos sobre los cuales se puede negociar que realmente pretenden pues la protección de los trabajadores. Entonces, esos techos también deben nacer de normas legales y de reglamentos, por ejemplo, de organizaciones internacionales del trabajo, de los pilares del trabajo decente, deben atender a la política de diálogo social, o sea, que deben darse dentro del derecho fundamental, respetando el derecho fundamental de la libertad sindical. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido en Colombia? Y acá va también que reconozco la infracción y la ilegalidad que sucede, y es que convencionalmente en Colombia estos techos como que son dados por el empleador y van en contravía de los pliegos de peticiones. Entonces, digamos que en este punto es importante comprender que en el marco de las negociaciones debe estarse dispuesto a ceder y conceder conforme a las solicitudes dadas en este pliego. Con respecto a ello, pues la Escuela Nacional Sindical, que también les había les he enviado ahí como algunos artículos, se pronunció en diversas ocasiones y manifestó que lastimosamente en Colombia los techos han sido terminados por los pactos colectivos. ¿Por qué? Porque digamos que el pacto colectivo como que desestimula esos máximos. Entonces, digamos que los pactos colectivos incluso son los que se han convertido en el techo para las negociaciones planteadas por los sindicatos. ¿Y eso qué quiere decir? Que eso incentiva la desafiliación, digamos, sindical y le resta incentivos a la acción sindical, ¿no? Entonces, bueno, va en contravía del derecho fundamental de la libertad sindical. Eso también ya lo abordamos a través de unos foros en los que las apreciaciones de ustedes fueron muy correctas. Digamos que en virtud de esto, las empresas han desarrollado esta coherencia, estrategia, que atendiente a no firmar convenciones colectivas y se niegan a negociar y lo que hacen es que implementan paralelamente pactos colectivos o unos planes de beneficio, pues que son una clara conducta a la libertad sindical, y en ese sentido lo que sucede en el marco de las negociaciones es que hay una dilación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, en términos castizos, lo que hay es un desgaste de la organización sindical y esto produce que hay una alargue en las negociaciones que desgasta la organización sindical y que hace que desista de esos puntos máximos. Sin embargo, digamos, es importante considerar que en ese sentido es un reto para el sindicalismo formarse y fortalecer la lucha contra esas conductas atentatorias. ¿Y cómo se forma la gente? Pues a través de estos mismos espacios en los que estamos. Se debe lograr guiar y surtir las negociaciones colectivas con herramientas necesarias, y para esto hay que capacitarse y hay que enfrentarse a estos obstáculos que involucra la negociación, que involucra la capacitación, perdón. Y bueno, digamos que un último elemento, porque estamos ahora sí para terminar, es que tiene que haber un establecimiento del piso con o sin convención colectiva vigente. Entonces, digamos que el establecimiento, hay que tener en cuenta que el establecimiento del piso, o sea, esos mínimos con o sin convención colectiva vigente, es totalmente diferente para los dos casos. Entonces, por ejemplo, si se trata de una negociación con convención colectiva o sin convención. Entonces, por ejemplo,
si se tiene convención colectiva, el piso consiste en incorporar estipulaciones de la convención colectiva vigente que ya están con otras nuevas, con esas actualizaciones o con esas nuevas peticiones que busquen mejorar las mismas condiciones a través de las nuevas convenciones. Y si se establece que, digamos que a partir de esa nueva convención colectiva vigente, por ejemplo, los artículos, las cláusulas, los numerales, los parágrafos, los literales, los párrafos, digamos que no han sido modificados, pues tienen que mantenerse vigentes. Pero lo que sí se puede hacer es que en el piso se incorporen estipulaciones vigentes con las actualizaciones o con nuevas peticiones. Digamos, cuando no hay acciones modificadas y que benefician a la población trabajadora y a los sindicatos y no sufren, digamos, modificación continua, se considera que sirve, o sea, que continúa toda vez que benefician a la población trabajadora y que hacen parte del mismo. Ahora bien, si no se tiene una convención colectiva y digamos, se está buscando unos pisos, se establece conforme a esos mínimos que el sindicato establezca basado en las consideraciones de los puntos, digamos, la importancia, eso es, digamos, la importancia, por ejemplo, de hacer aumentar los salarios o nuevas contrataciones. Entonces, siempre es importante que en la negociación exista un piso, en conclusión, y un techo, o sea, unos mínimos y unos máximos. Entonces, digamos a veces, si el techo de un negociador, o sea, el máximo de lo que nosotros pedimos para la otra parte es, digamos, representa el piso, o sea, lo mínimo, eso quiere decir que la negociación va en buena parte, porque, o sea, nosotros vamos por el techo, o sea, vamos por lo máximo, pero para el negociador eso es lo mínimo. Entonces quiere decir que vamos, o sea, que como es lo mínimo pueden ceder. Entonces, en ese sentido vamos por buen camino. Pero, digamos, cuando las franjas están más cerca, o digamos que lo que para mí es un máximo, para el otro también es un máximo, pues va a haber también una conflictividad a la hora de buscar un acuerdo. Y bueno, para que todo esto se debe fijar la agenda y en un proceso de negociación. Entonces, fijarla a la agenda es importantísimo y elemental porque es la parte esencial del éxito o fracaso de un proceso. Entonces, en razón a ello, se examina, digamos, cuál va a ser el proceso de cómo se fija la agenda y las distintas formas o mecanismos que se van a dar para aclarar las cuestiones que se vayan surgiendo a lo largo de la agenda de negociación o de los cronogramas. Aquí se hace énfasis en la importancia de lograr que las personas que intervienen en la negociación participen también en lo que ya hemos mencionado, en la evaluación de los problemas, en la determinación de las posibles soluciones dentro de la agenda. Eso obedece a la misma planeación, en comprender bien el carácter y el alcance del proceso de fijación de la agenda, en entender que pueden haber distintos puntos de partida, ya lo habíamos señalado, y motivos. Y bueno, o sea, la importancia como de que la participación activa de los representantes, tanto de los empleadores y de los sindicatos en el proceso de la agenda, se constituya como la mejor manera o forma de garantizar que las medidas adoptadas sean adecuadas para que se logre una negociación colectiva que funcione, ¿no? Entonces, ninguna otra persona o entidad tendrá éxito en promover una negociación colectiva si las personas que están interviniendo no utilizan todas las instituciones, las rutas concebidas, o si no conocen los puntos de vista, si no tienen opciones para identificar los problemas y para fijar la agenda, o sea, el cronograma de trabajo. Y bueno, esto es todo lo que tiene que ver con el módulo 5. Perdónenme la extensión, empezamos hoy un poco tarde y también digamos que he resuelto como algunas dudas e inquietudes frente a los temas de tercerización e intermediación y a su vez finalicé el módulo 4. Entonces, los invito a continuar, les reitero,
que si bien en el grupo habíamos manifestado que esta semana se cerraba el curso, lo cierto es que no, que se va a cerrar y digamos estaba para el lunes y la clase hasta hoy y el lunes había cierre, digamos, virtual, pero en realidad la clase va, el próximo jueves voy a dar una clase del módulo 6 y a su vez, hasta el próximo viernes se va, digamos, existe la posibilidad de continuar con el desarrollo de los foros, de las actividades y de todo el proceso formativo. Les agradezco enormemente y bueno, los dejo en la próxima clase. Si tienen dudas e inquietudes las resolvemos porque veo que me extendí un poco en los tiempos y ya hay compañeros que se han retirado. Un abrazo grande para todos y todas. Buenas noches. Listo, muy buena noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.